Pedro Sola nació el 28 de enero de 47, en el puerto de Veracruz, México, una tierra bañada por el sol, la sal y la música. Desde pequeño fue un niño curioso, de mirada inquieta y sensibilidad poco común. En su infancia, marcada por las limitaciones económicas y una educación tradicional, Pedro aprendió a observar el mundo con una mezcla de fascinación y melancolía. Su padre, un hombre severo y metódico, trabajaba en la administración pública. Su madre, en cambio, era una mujer dulce, de aquellas que sostenían el hogar con amor y silenciosa disciplina. Fue ella quien le inculcó el gusto por la lectura, el arte y las conversaciones largas sobre la vida. A diferencia de otros niños de su generación, Pedro no soñaba con ser futbolista ni cantante, sino con entender cómo funcionaban las personas. Pasaba horas frente al espejo, imitando voces o gestos, curioso por la magia del lenguaje y las emociones. Su inteligencia precoz le permitió destacar pronto en la escuela, aunque su carácter introvertido lo mantenía siempre al margen de los grupos más populares. Ya desde esos años tempranos se perfilaba como un observador nato, alguien destinado no a ser el protagonista, sino el narrador de las historias ajenas. Cuando cumplió 18 años, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se graduó como economista. Aquella elección no fue impulsada por vocación, sino por prudencia. En una familia modesta, el arte o el entretenimiento no eran opciones seguras. Pero aunque la economía le ofreció estabilidad, su corazón seguía latiendo por otra parte. Durante las noches, asistía a tertulias, cineclubes y pequeños foros donde conoció a intelectuales, artistas y periodistas. Fue allí donde comenzó a descubrir su verdadera voz, esa mezcla de ironía, cultura y vulnerabilidad que con el tiempo se volvería su sello personal. En aquellos años de juventud, México era un país en transformación. Los 60 y 70 fueron tiempos de efervescencia política, de ruptura de normas sociales, de una juventud que exigía ser escuchada. Pedro vivió todo eso con intensidad, pero también con distancia. No era un militante, sino un testigo. En más de una ocasión confesó que se sentía fuera de lugar, como si su vida avanzara en cámara lenta mientras el mundo se aceleraba a su alrededor. Ese sentimiento de soledad, que lo acompañaría a lo largo de su carrera, empezó precisamente allí, entre los pasillos de la UNAM y los cafés de la colonia Roma. Tras terminar sus estudios, trabajó un tiempo en el Banco de México, donde aprendió la rigurosidad de los números y la disciplina institucional. Pero dentro de él seguía ardiendo una inquietud imposible de apagar. No era feliz, y lo sabía. Las hojas de cálculo no le ofrecían la satisfacción que encontraba al comentar una película, al escribir una reseña o al conversar con amigos sobre las noticias del día. Ese contraste entre su vida profesional, estructurada y predecible, y su mundo interior, colorido, caótico y profundamente emocional, marcó la primera gran grieta de su existencia. Pedro comenzó entonces a coquetear con los medios de comunicación. Participó como colaborador ocasional en programas de radio, escribía artículos de opinión y se involucraba en debates culturales. Su voz, suave pero firme, educada y con un toque sarcástico, llamó la atención de varios productores. Así, sin planearlo, inició una transición que lo llevaría del anonimato académico al brillo incierto de la televisión mexicana. Pero antes de alcanzar la fama, tuvo que enfrentar sus propios fantasmas: la inseguridad, el miedo al rechazo y la eterna pregunta sobre quién era realmente. En entrevistas posteriores, Sola confesó que su juventud fue una etapa gris, introspectiva y solitaria. No se sentía parte de ningún grupo, ni siquiera del que compartía sus gustos intelectuales. Sus compañeros lo veían como un hombre reservado, correcto hasta la exageración. Pero detrás de esa fachada se escondía una sensibilidad tremenda. Un joven que deseaba amar y ser amado.
que sufría en silencio por su diferencia y que apenas empezaba a entender que su camino sería distinto al de los demás. Esa dualidad, el hombre racional y el soñador emocional, definiría para siempre su identidad. Pedro Sola no nació bajo el signo del escándalo ni del éxito fácil. Su vida comenzó entre la rutina y la introspección, entre los libros y las dudas. Y aunque el destino parecía empujarlo hacia una existencia común, él, con paciencia y cierta timidez, construiría paso a paso una de las trayectorias más curiosas y humanas del espectáculo mexicano. Con el paso del tiempo, ese niño veracruzano de ojos tristes y mente brillante se convertiría en una figura reconocible, pero no necesariamente comprendida. En su infancia y juventud se gestaron las claves de su personalidad: la honestidad brutal, el sentido del humor que usa como defensa, y esa tristeza silenciosa que aún hoy, a los casi 68 años, parece acompañarlo en cada mirada perdida frente a las cámaras. Porque antes de ser el famoso conductor de Ventaneando, Pedro fue y sigue siendo un hombre que aprendió a observar la vida desde el margen, intentando encontrar en ella un poco de ternura y sentido. Cuando Pedro Sola abandonó su carrera en economía, lo hizo sin un plan concreto, pero con la certeza de que su destino no estaba entre las cifras y los informes financieros. Fue una decisión arriesgada, casi suicida para alguien que venía de un entorno tradicional y donde la estabilidad era la meta más alta. Sin embargo, como él mismo ha contado en múltiples entrevistas, la vida no se puede vivir con miedo. Esa frase, tan sencilla y al mismo tiempo tan suya, sería la brújula que lo acompañaría a lo largo de su travesía en el mundo del entretenimiento. Su entrada a la televisión fue casi accidental. A mediados de los años 80, mientras colaboraba en proyectos culturales y escribía para revistas, conoció a Patti Chapoy, una periodista que por entonces comenzaba a consolidarse como una de las figuras más influyentes de la televisión mexicana. Chapoy vio en Pedro algo diferente: una voz culta, una mirada crítica y un sentido del humor inteligente que podía refrescar el panorama de los programas de espectáculos. En Noiti 16, cuando TV Azteca lanzó Ventaneando, Patti lo invitó a formar parte del panel original. Y con eso, la vida de Pedro cambió para siempre. Al principio, su presencia resultaba curiosa para el público. No era un presentador clásico. Hablaba pausado, usaba un tono irónico y tenía una elegancia que contrastaba con la energía más estridente de otros conductores. Sin embargo, poco a poco los televidentes comenzaron a notar su autenticidad. Pedro no fingía ser alguien que no era, no necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Su forma de analizar las noticias del espectáculo, combinando cultura general con comentarios ingeniosos, lo convirtió en un personaje entrañable. En un medio donde el escándalo y el grito eran moneda común, él representaba otra cosa: la ironía discreta, la sabiduría que observa sin destruir. Los primeros años de Ventaneando fueron una revolución para la televisión mexicana. El formato, una mezcla de crítica, chisme y periodismo, rompió esquemas y se volvió un fenómeno cultural. Y dentro de ese grupo de voces, la de Pedro era la más singular. Su humor refinado y su honestidad absoluta le dieron al programa una credibilidad que pocos esperaban de un espacio de espectáculos. En una época donde los conductores buscaban el protagonismo a toda costa, él eligió el papel de acompañante, de observador con una sonrisa leve, pero siempre lúcido. Sin embargo, no todo fue fácil. La fama le llegó tarde, y con ella, también las críticas. Algunos lo tildaban de aburrido, otros de intelectual de sofá. Pero Sola nunca buscó la aprobación masiva. Para él, la televisión era una extensión de la vida misma, un lugar donde se podía hablar de todo. Desde una película hasta una traición amorosa, siempre que se hiciera con respeto. Su compromiso con la verdad y su negativa a seguir modas pasajeras lo consolidaron como una figura única dentro del espectáculo. En palabras del propio Pedro, «Yo no soy artista. Soy un comunicador que observa la vida de los artistas, y eso me basta».
uno de los momentos más recordados de su carrera fue el famoso error del comercial de mayonesa, en el que, en plena transmisión en vivo, mencionó una marca equivocada. El incidente se volvió viral, pero lejos de hundirlo, lo humanizó. Pedro no se escondió ni culpó a nadie. Lo asumió con humor y dignidad, demostrando que incluso las caídas pueden convertirse en símbolos de resiliencia. Desde entonces, ese episodio pasó a ser parte del folclore televisivo mexicano. Y Sola, con su característico humor, lo convirtió en una anécdota más de su vida pública. Fuera de Ventaneando, su trayectoria también se extendió a la radio, a colaboraciones en prensa y a su creciente presencia en redes sociales. Contra todo pronóstico, un hombre de su generación se adaptó con naturalidad al lenguaje digital. En Twitter y YouTube, Pedro comparte pensamientos, reseñas y reflexiones sobre temas de actualidad, siempre con su tono mesurado y crítico. Su sinceridad, a veces incómoda pero siempre genuina, le ha ganado una nueva generación de seguidores jóvenes que lo ven no como un conductor de televisión, sino como una especie de sabio irónico, que dice lo que muchos piensan y pocos se atreven a expresar. A lo largo de más de 2 décadas de carrera en pantalla, Pedro Sola ha visto pasar a decenas de celebridades, escándalos y modas efímeras. Ha sido testigo de la transformación del entretenimiento y del cambio de valores en la sociedad mexicana. Pero él, con la serenidad de quien ya no busca demostrar nada, ha mantenido su esencia. Nunca aspiró a ser el más famoso ni el más querido. Su meta fue siempre la coherencia. Y eso, en un mundo de apariencias, es un acto de rebeldía silenciosa. Detrás de las cámaras, sus compañeros lo describen como un hombre educado, puntual y extremadamente profesional. No tolera la vulgaridad gratuita ni el sensacionalismo barato. Cree en la crítica como un ejercicio de responsabilidad y en la televisión como un espejo que, aunque deformado, debe reflejar la realidad de la sociedad. Yo no hago chismes, dice. Hago observaciones sobre el comportamiento humano. Hoy, a casi 68 años, su figura sigue presente en el imaginario popular mexicano. Ha sido parodiado, imitado, elogiado y criticado, pero nunca ignorado. Su carrera es una lección de constancia y autenticidad. La historia de un hombre que, sin proponérselo, se convirtió en ícono. De economista a comunicador, de la sombra a la pantalla, Pedro Sola ha recorrido un camino que pocos hubieran imaginado para él. Y aunque su vida no ha estado exenta de soledad y tristeza, en su trabajo encontró una forma de trascender, hacer de su propia vulnerabilidad una fortaleza. En la televisión, donde todo parece efímero, Pedro ha sabido resistir. Con su voz pausada y su mirada sincera, ha enseñado que la verdadera fama no se mide en aplausos, sino en coherencia. Porque mientras muchos buscan brillar, él simplemente se ha dedicado a ser él mismo. Y esa autenticidad, tan escasa hoy, es. Hablar de la vida personal de Pedro Sola es adentrarse en un territorio marcado por la discreción, la honestidad y, sobre todo, la profunda necesidad de afecto. A diferencia de muchos personajes del espectáculo, él nunca buscó construir un mito sobre sí mismo. Su historia sentimental no está llena de romances mediáticos ni de escándalos, sino de silencios, de esperas y de un amor que aprendió a vivir sin exhibirse. Porque si algo caracteriza a Pedro, es esa mezcla de sensibilidad y prudencia que lo ha acompañado desde su juventud. En numerosas entrevistas, Sola ha confesado que no tuvo una vida amorosa sencilla. Perteneciente a una generación en la que ser diferente podía significar un peso doloroso, Pedro vivió muchos años de su vida escondiendo su orientación sexual. En una sociedad conservadora y dentro de un medio televisivo implacable, donde la imagen lo era todo, decidió proteger su intimidad con una muralla de humor y profesionalismo. Esa contención emocional se volvió su escudo, y con el tiempo, su identidad pública. Mientras otros hablaban de sus romances o de sus desamores, él elegía callar. Sin embargo, el silencio no significa ausencia.
En su madurez, Pedro Sola ha hablado con una serenidad conmovedora sobre su vida afectiva. He amado, dijo alguna vez, pero no siempre he sido correspondido. Y eso también enseña. Detrás de sus palabras se percibe la historia de un hombre que ha aprendido a sobrevivir al desamor sin volverse cínico. Su forma de amar es sincera, sin poses, sin grandilocuencia. Para él, el amor es compañía, cuidado, una mirada cómplice en los momentos de cansancio. Durante décadas, vivió solo, acompañado únicamente por sus libros, su música y sus pensamientos. En su casa, rodeado de plantas y recuerdos, encontró un refugio. En su soledad, nunca hubo desesperación, sino una calma melancólica, una especie de aceptación. Estar solo no es tan terrible, ha dicho. Lo terrible es no tener paz contigo mismo. Esa frase resume buena parte de su filosofía de vida. Pedro convirtió la soledad en una forma de libertad, aunque en el fondo, a veces, la tristeza se asoma discretamente en su mirada. En lo familiar, Sola ha sido siempre un hombre profundamente leal. Hijo único, mantuvo una relación muy cercana con su madre, quien fue su principal apoyo emocional durante gran parte de su vida. Su muerte lo afectó profundamente, marcando un antes y un después en su manera de entender el mundo. En más de una ocasión, ha admitido que nunca volvió a sentirse completamente acompañado después de perderla. Mi madre era mi mejor amiga, dijo. Con ella podía hablar de todo, hasta de lo que me dolía. Esa ausencia lo empujó a construir una familia alternativa entre sus amigos y compañeros de trabajo, quienes lo consideran una figura paternal, cariñosa y al mismo tiempo estricta. En los pasillos de TV Azteca, muchos lo llaman el tío Pedro, siempre dispuesto a escuchar, a aconsejar, a compartir una historia de vida con humor, aunque por dentro, a veces siga lidiando con el peso de la nostalgia. La fama no lo ha protegido del vacío, pero le ha dado una misión: acompañar a otros. Quizá por eso su presencia en la televisión tiene algo reconfortante, casi doméstico. Representa a ese familiar sabio que habla con franqueza, pero sin crueldad. Pedro Sola nunca ha tenido hijos, y aunque en ocasiones ha expresado que le habría gustado experimentar la paternidad, no lo vive como una falta. La vida no te da todo, dice, te da lo necesario. En sus relaciones personales, ha sido fiel a su naturaleza reservada. No presume, no inventa, no dramatiza. Ama con discreción, sufre en silencio, pero nunca deja de creer en la bondad de las personas. Esa fe, a pesar de todo, lo mantiene joven en espíritu. En los últimos años, ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual, rompiendo un silencio que mantuvo por décadas. Lo hizo sin escándalo, sin lágrimas ni titulares explosivos. Simplemente lo dijo, con naturalidad. Soy gay, y nunca lo he ocultado. Simplemente no era tema. Esa declaración, más que una confesión, fue un acto de coherencia. En una industria donde las etiquetas pesan más que las personas, su sinceridad fue un gesto de libertad. Muchos jóvenes lo han reconocido como un referente de dignidad y aceptación. Sin embargo, detrás de su serenidad hay una constante melancolía. Pedro Sola ha dicho en varias ocasiones que, aunque su vida ha sido buena, no siempre ha sido feliz. Hay días en los que el silencio pesa más que de costumbre, noches en las que los recuerdos duelen, pero también ha aprendido a encontrar belleza en esa tristeza. Escucha música clásica, ve películas antiguas, cocina para sí mismo y disfruta del simple hecho de estar vivo. Su casa, pequeña pero acogedora, es su mundo. Allí, entre fotos y libros, vive un hombre que ha aprendido a envejecer sin miedo, aunque no sin nostalgia. Los años le han dado serenidad, pero también cierta resignación. Uno llega a una edad en que ya no esperas grandes cosas, dice.
solo tranquilidad. Y eso es precisamente lo que busca. Paz, equilibrio, silencio. No hay arrepentimiento en sus palabras, solo la conciencia de haber vivido una vida honesta, sin máscaras. En un medio donde todo es artificio, Pedro eligió ser real. Tal vez por eso, aunque diga que su vida es triste, su tristeza tiene una belleza distinta, la de quien ha aprendido a mirarla sin vergüenza. En la soledad de su departamento, entre el eco de los años y la calma del presente, Pedro Sola sigue siendo el mismo niño sensible de Veracruz, aquel que observaba el mundo desde la ventana y soñaba con encontrar su lugar. Hoy, a los casi 68 años, lo ha encontrado, aunque no de la forma que imaginó. En la televisión. Sí, pero sobre todo, en el corazón silencioso de quienes lo escuchan sin juzgarlo. Porque al final su historia no es solo la de un conductor, sino la de un hombre que aprendió a vivir con sus sombras y a encontrar en ellas una forma de luz. Pedro Sola lo ha dicho sin rodeos. Tengo una vida triste. Lo dijo con la serenidad de quien ya no teme al juicio ajeno, con la voz pausada de un hombre que ha vivido lo suficiente para entender que la verdad, por dura que sea, también puede ser liberadora. A sus casi 68 años, el famoso conductor de Ventaneando no esconde lo que muchos prefieren disimular, que detrás de la fama, del humor y del cariño del público se esconde un alma cansada, solitaria, pero profundamente humana. Cuando Pedro pronunció esa frase en una entrevista, muchos se sorprendieron. ¿Cómo podía alguien tan querido, tan exitoso, confesar algo así? Pero quienes lo conocen bien comprendieron que no era una queja, sino una constatación. Su tristeza no es la de la derrota, sino la de la lucidez. A lo largo de su vida, Pedro ha aprendido que el éxito profesional no siempre llena los vacíos personales. Ha visto pasar los años, los amigos, los amores y los sueños, y aunque la gratitud lo acompaña, también lo hace la nostalgia. La televisión, que fue su refugio durante tanto tiempo, se ha convertido también en una especie de espejo cruel. La gente te ve, pero no te mira realmente, ha dicho en alguna ocasión. En ese mundo de luces, maquillaje y risas preparadas, Pedro ha aprendido a interpretar un papel sin dejar de ser él mismo. Pero a veces el precio es alto. Detrás de cámara, cuando las luces se apagan, queda el silencio. Y en ese silencio, regresan los pensamientos que no se pueden compartir en pantalla. La ausencia de su madre, los amores que no fueron, el miedo a envejecer solo, el eco de las risas que ya no están. Sin embargo, su tristeza no es amarga. Es una tristeza consciente, casi poética, nacida de la sensibilidad. Pedro Sola no es un hombre infeliz, sino un hombre que siente demasiado. A lo largo de los años, ha visto cómo el mundo cambia, cómo los valores se diluyen, cómo los rostros se vuelven máscaras. Y en medio de todo eso, él ha intentado conservar algo que cada vez es más raro: la autenticidad. Quizá por eso, cuando habla de su vida triste, en realidad está hablando de la vida de todos, de esa soledad moderna que todos disimulamos con pantallas, con trabajo o con risas forzadas. En su confesión también hay una enseñanza. Pedro no busca compasión, sino comprensión. Él sabe que su vida, aunque sencilla, ha sido plena de sentido. Ha conocido la amistad, ha tenido un lugar en la televisión, ha sido testigo de varias generaciones de artistas, ha reído y ha llorado frente a millones de personas. Y sin embargo, lo que más anhela no es la fama ni el reconocimiento, sino algo mucho más simple: compañía sincera, una conversación sin pretensiones, una mano que no lo suelte cuando el ruido del mundo se apague. Su honestidad lo ha hecho aún más querido. En tiempos donde la imagen lo es todo, Sola se atreve a mostrarse vulnerable. Esa vulnerabilidad lo ha convertido en un símbolo inesperado de resistencia emocional. Muchos de sus seguidores,
jóvenes y mayores, se ven reflejados en él, en su humor, en sus silencios. En esa mezcla de ternura y sarcasmo que lo define, Pedro Sola representa a una generación que envejece sin manual, que lucha por mantenerse digna en un mundo que glorifica la juventud. En los últimos años, ha compartido más de su vida cotidiana a través de redes sociales. Lo vemos cocinando, comentando películas, opinando sobre política o riéndose de sí mismo. Es un hombre que ya no teme mostrarse tal cual es. Pero incluso en esos momentos de humor, se percibe cierta melancolía, como si cada sonrisa llevara consigo el recuerdo de algo que ya no está. La vida pasa muy rápido, se ha dicho, y uno se da cuenta tarde de que lo más importante no era el trabajo, ni el dinero, ni la fama. Era la gente que te acompañaba. Hoy, Pedro Sola vive tranquilo, aunque a veces lo acompañe el peso de sus propios pensamientos. Acepta la vejez con elegancia, sin maquillarla, sin disfrazarla de optimismo forzado. Sabe que la juventud se fue, que la popularidad es pasajera, pero también sabe que la verdad, dicha sin miedo, puede ser una forma de belleza. Su tristeza no es derrota, es sabiduría. Es el reflejo de un hombre que, después de casi 7 décadas, sigue buscando sentido en los pequeños gestos. Una canción, una conversación, una taza de café al amanecer. Quizá por eso su historia conmueve tanto, porque en ella se mezcla la grandeza y la fragilidad, el éxito y la soledad, la risa y el silencio. Pedro Sola no es un personaje inventado para la televisión. Es un hombre real, con heridas, con ternura, con una tristeza que no disfraza, y al final, eso lo hace más humano que cualquiera de los ídolos que comenta frente a las cámaras. A sus casi 12 años, su vida puede parecer triste, sí, pero también es auténtica, vívida, llena de matices. Pedro no necesita fingir felicidad para sentirse vivo. Su legado no está en las risas que provocó, sino en la verdad que encarna. La de un hombre que nunca dejó de ser fiel a sí mismo, aunque eso significara caminar solo. Y quizás, en esa soledad elegida, en esa tristeza sin dramatismo, radica su verdadera grandeza. Porque Pedro Sola nos recuerda que la vida, con todo y sus ausencias, sigue siendo hermosa, incluso cuando duele, incluso cuando duele, incluso cuando duele, incluso cuando duele.